La paz de Cristo sea con nosotros. Amén. Su presencia me tiene temblando. Qué hermoso. ¿A poco no? Decía el salmista: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Y Dios estableció la iglesia para disfrutarla. Así que ¿cuántos están disfrutando la iglesia? Amén. Bueno, hoy vamos a iniciar con una nueva serie que se llama Forjados con Fuego. En algunas ocasiones, cuando hablamos acerca de los desiertos, acerca de los días de tormenta, podemos pensar que son días donde va a haber tristeza, donde va a haber dolor, donde va a ser muy difícil salir de días y tiempos complicados. Pero yo les tengo una gran noticia, y es que forjarnos con fuego trae bendición a nuestras vidas. ¿Qué haríamos sin los desiertos? ¿Qué haríamos sin los días complicados y difíciles? Tengo una pregunta para ustedes. ¿De dónde aprendemos más? ¿De los éxitos o de los fracasos? De los fracasos. Y los días difíciles y los días complicados traen bendición para nuestras vidas. Y es que Dios quiere amoldarnos, Dios quiere darnos propósito, Dios quiere forjar en nosotros su corazón. Y para ello a veces van a venir tiempos y días difíciles. Y hoy el tema de esta nueva serie se llama ¿de quién eres? Así que quiero que lo repitamos muy fuerte a la cuenta de 3, ¿sale? Para que quede bien claro. ¿De quién eres? 1, 2, 3. Muy bien. Así que, ¿les parece si oramos? Cierren sus ojos. Bendito Señor, en esta hora yo te ruego que tu Espíritu Santo esté sobre mi corazón. Que pongas en mis labios la palabra correcta. Que no venga de hombre, que no venga de filosofías humanas, sino que venga del poder de tu Espíritu Santo, que pueda transformar nuestras vidas, que pueda darnos propósito. Así que yo te ruego que a la iglesia, a cada uno de nosotros, nos des un corazón para que podamos comprender y entender, que nos des oídos para escuchar tu voz y que podamos ponerla por obra. Pongo en tus manos este tiempo en el nombre precioso y santo de Cristo Jesús, y toda la iglesia dice amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor para que despierten, ¿sale? Muy bien. Muy bien. En los últimos meses, hermanos, Dios me ha permitido disfrutar de colaborar con cada uno de ustedes en diferentes ministerios, diferentes etapas, como un solo cuerpo en Cristo, bajo una visión, bajo un solo propósito, un solo sentir. Pero ¿qué creen que pasó? Hace algunos días escuché una palabra que retumbó en mi corazón, y creo firmemente que si hoy no entendemos cuál es el propósito de ser iglesia, cuál es el propósito del liderazgo, cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros, podemos perder el verdadero sentido del evangelio. Esta palabra fue: yo soy el fruto de tal persona. ¿Y el otro qué creen que le contestó, hermanos? ¿Ah, sí? Pues yo soy el fruto del pastor Uziel. Casi, ¿saben cómo me sentí? Me sentí como: yo soy del PRI y yo soy de Morena, ¿verdad? Ahorita que nos encontramos en tiempos de elecciones y podemos entrar a las redes sociales, puedo ver que algunos están con algún partido político y otros estamos con otro, y tenemos diferentes formas de pensar. Pero le tengo una noticia a la iglesia, y quiero ser firme y conciso con lo que hoy Dios trae para nosotros. No somos del pastor, no somos de un líder, somos de Cristo. Gracia y verdad es de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Somos de Cristo. Y esta palabra, hermanos, que yo escuché, sin duda me llevó a un pasaje bíblico que Dios
ha estado mostrándome en el último tiempo. Y vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Cuando estamos ahí me dicen amén. ¿Listos? Qué rápidos son. Es que ya aparecen las pantallas, ¿verdad? Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Y quiero leerlos en Reina Valera Antigua. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como ellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no os es útil a ustedes. Y no hay duda, hermanos, de que Dios está levantando pastores en esta iglesia. Yo no estoy dudando de que Dios está levantando un liderazgo, no solamente que finja ser, que son servidores, sino que realmente tienen un corazón de servicio. El que quiera ser primero, que sea último. ¿Cuántos dicen amén? Dios está levantando a una iglesia que entienda el verdadero propósito y el amor de Dios. Yo no estoy dudando de eso, pero si perdemos el sentido, esto se puede convertir en competencia, se puede convertir en divisiones, se puede convertir en problemas, en conflictos, en envidias. Y estoy seguro que si no entendemos el propósito del evangelio, no podremos ser llamados la iglesia de Dios. Y Dios puso esta palabra en mi corazón y me confrontaba fuertemente. Quiero que vayamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Versículo 1. ¿Listos? ¿Sí? No es regaño, va a ser una exhortación y terminando la palabra de Dios vamos a salir danzando y alabando al Señor, porque la iglesia entendió el propósito de Dios. Amén. Vean lo que dice el versículo número 1. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, voy a leerlo aquí en la pantalla, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Di conmigo, carnales. Como a niños en Cristo. Versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, pan sólido, porque aún no podíais, ni aún pueden ahora, porque todavía son carnales, pues haciendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. ¿Acaso no son carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? Di conmigo, boom. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído, y eso según que a cada uno ha concedido, ¿quién? El Señor. Yo planté, Apolo regó, mas Dios, di conmigo, Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Tú y yo solamente somos colaboradores del reino de Dios, pero el crecimiento de gracia y verdad ha nacido del corazón de Dios. ¿Cuántos le dan la gloria a Jesús por ello? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque has entendido y comprendido que esto no es de hombres, sino que esto ha nacido profundamente del corazón de Dios, llamando hombres, mujeres, jóvenes que tienen hambre y necesidad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
De eso se trata. Vamos a seguir leyendo este versículo. Así que, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno reciba su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros coadjutores somos de Dios y vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios son. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno vea cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermosa palabra del apóstol Pablo. Y hoy quiero que entendamos cuál es la importancia de ser colaboradores. Di conmigo, colaboradores. Porque gracia y verdad no es del pastor Uziel. Gracia y verdad no es del hermano Eduardo. Gracia y verdad no es de Jonathan. Gracia y verdad no es de Benjamín. Gracia y verdad no es del pastor Suriel. Gracia y verdad le pertenece a Cristo Jesús, porque Él fue el que dio la vida en la cruz por ti. Qué hermoso entender esta verdadera realidad del reino de Dios. Qué hermoso. Y hoy quiero que entendamos cómo ser colaboradores y tener el corazón correcto y la meta correcta en Cristo Jesús. Y quiero que hablemos un poquito de la iglesia de Corinto. Estamos hablando de un pasaje en Corinto donde el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, se da cuenta que hay divisiones, que hay disensiones, que hay problemas, que hay conflictos. Cuando yo escuché a estos hermanos platicar, estaban platicando en un aspecto, yo creo que de edificación. Pero empezó el Señor a mover mi corazón y a confrontarme fuertemente acerca del por qué lo hacemos, para qué lo hacemos y para quién es la obra. El Señor me confronta y me dice: háblale a la iglesia y háblale al liderazgo para que entiendan que yo soy el que doy el crecimiento, que yo soy el que establezco la iglesia, no ustedes. Y eso es confrontante porque sin duda todos hemos trabajado, amén. Todos hemos puesto una piedrita para que esto pueda ser una realidad. Pero cuando nació gracia y verdad del corazón de Dios, es una verdadera realidad. Nunca pensamos en hacer algo para nosotros y que nos guarde el Señor de robarle la gloria y la honra. Nunca pensamos nosotros hacer algo para que el mundo vea quiénes son los líderes, sino para que las personas conozcan de Cristo Jesús, para que nosotros podamos conocer del verdadero amor de Dios. Porque este es el verdadero amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Él entregó su vida por nosotros. Juan 3:16 es un texto muy hermoso porque dice: de tal manera yo los amé, que dio a su único Hijo, dice el Señor, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. Él es el que nos da vida eterna, Él es el que nos da propósito. Muchos de nosotros estábamos sumidos tal vez en depresión. ¿Cuántos aquí aún viven en conflictos de adicciones? Algunos todavía vivimos en desobediencia en algunas cuestiones, pero Dios está diciendo: vamos, levántense y hagan algo para mi gloria. Dios está diciendo: no son perfectos. Imagínense que Dios nos escogiera porque fuéramos perfectos, nadie estuviera aquí. Es uno de los errores que de repente cruza en el pensamiento de las personas. La iglesia es un museo ¿de qué? De perfección. Y entonces nosotros cuando llegamos a la iglesia queremos ver a gente que perfecta, pero esto es un hospital donde Dios está sanando a gente que es pecadora, a gente que se equivoca, pero que quiere alcanzar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que quiere alcanzar y parecerse a Cristo Jesús. Yo no quiero que caminen como yo. Sin duda el apóstol Pablo nos deja ver a través de la palabra, y aún la carta a los hebreos dice: sujétense a sus pastores. Sí, él habla acerca de una honra, acerca de liderazgo,
acerca de toda la congregación. Pero el verdadero propósito de la iglesia es conocer el corazón de Cristo, alabar a Dios y darle todo lo que nosotros somos. Y quiero que veamos, en la iglesia de Corinto es levantada por el apóstol Pablo. Y quiero que hablemos un poquito de Apolos, porque sale Apolos, ¿cierto o no? Apolos, un joven. ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Apolos? ¿Por qué la gente estaba diciendo yo soy de Apolos? Algunos estaban diciendo yo soy de Pablo. Pero de repente llega el apóstol Pablo y dice: ni eres de Apolos ni eres mío, ustedes son de Cristo, porque yo no di la vida por ustedes. Yo no di la vida por ustedes. Y uno de los problemas es que podemos enfocarnos a la imagen de un hombre. Pero ¿qué va a suceder en el momento en que nosotros fallemos, o en el momento en que ya no estemos aquí? Si tu fe y tu expectativa está en un hombre, cuando yo falle, muchos se van de la iglesia. Si mi expectativa y mi corazón está enfocado a lo que hace un líder, el día que él peque, entonces voy a empezar a señalar por qué él se equivocó, cómo es posible, y eso que me habla del evangelio. Por eso dice la carta a los Hebreos: puestos los ojos en el autor de la fe, no en los hombres, pero sí en Cristo Jesús. Pero claro que eso no evita que tengamos que ser ejemplo. ¿Qué no dijo el apóstol Pablo? Imítenme a mí como yo a Cristo. Sin duda tenemos que tener un ejemplo digno de ser imitado. Pero debemos de hablar como Cristo, amar como Cristo, perdonar como Cristo, porque a quien sigues tú es a Cristo Jesús. Sin duda el Señor establece la iglesia para que nos reunamos. Comienza a levantar los ministerios del apostolado, los ministerios de profeta, de ser pastor, de ser maestro y de ser evangelista. Sin duda el Señor está llamando, y el Señor nos da una honra de que podamos ser reconocidos, pero no reconocidos para que nosotros nos llevemos los aplausos, porque cuando tú aplaudes aquí en la iglesia, no son para mí. Y si lo haces para mí, no te equivoques, los aplausos son para Cristo. La gloria es para Cristo, el reconocimiento es para Cristo. Guárdeme el Señor de llevarme yo los aplausos y de llevarme yo la gloria. Sol Pablo dice: ¿quién es Pablo? ¿Y quién es Apolos? Que no solamente somos colaboradores y solamente somos al cuidado de la iglesia de Dios. Amén. Porque si hoy como que te está dando cosquillitas y como que te está moviendo un poquito el corazón, el Señor te está diciendo: ten cuidado, porque no eres tú, soy yo. Yo soy el que estoy haciendo la realidad de que gracia y verdad sea una iglesia que viva para mi gloria. Qué hermoso, ¿cierto o no? ¿O acaso nosotros predicamos con filosofía humana o predicamos de la palabra de Dios, mostrando quién es Cristo Jesús? Mostrando a Cristo Jesús. Hechos capítulo 18. Les va a encantar, lo vamos a disfrutar, amén. ¿Lo están disfrutando o no? La palabra de Dios. Hechos capítulo 18, y vamos a ver desde el versículo número 1. Después Pablo salió de Atenas y fue ¿a dónde, hermanos? A Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido ¿en dónde, hermanos? En la región de Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Di conmigo: Aquila y Priscila. Ok, si tú no conocías quién era Aquila y Priscila, hoy los vamos a conocer junto con Apolos. Un matrimonio lleno de la presencia de Dios, haciendo cosas extraordinarias en el anonimato. ¿Cuántos quieren ser anónimos para que brille Jesús? Gloria a Dios. Y vean lo que dice: y allá anda un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen ¿de dónde? De Roma. Comenzó una persecución por la iglesia, y esa persecución por la iglesia orilló a Aquila y a Priscila a salir de su comodidad. Qué hermoso es pasar por el fuego de Dios.
Qué hermoso es cuando Dios comienza a forjarte a través del fuego. Cuando Dios comienza a forjarte a través de los desiertos, a través de las dificultades. Ahí aprendemos mucho más que en los tiempos de paz. Sale Priscila y Aquila y salen de su zona de confort. Comienza la persecución de la iglesia. La persecución trajo una bendición muy grande, porque si Aquila y Priscila no salen, no conocen a Pablo. Que Pablo iba a ser su mentor, su pastor, su guía espiritual. Vean lo que dice, y porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, se vino a ellos, siguiente versículo, y porque era de su oficio. Vean, porque luego decimos, el apóstol Pablo trabajaba así. A ver, ¿de qué trabajaba? Que ya lo están leyendo, ¿verdad? Algunos, y algunos sabios ya lo saben. Y porque era de su oficio, posó con ellos y trabajaba, porque el oficio de ellos era hacer ¿qué? Tiendas. Así que ya saben qué hacía el apóstol Pablo. Hacía tiendas. Trabajaba también. Trabajaba para no ser carga ni pie de tropiezo para la iglesia. Y yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque si el Señor me permite, en verdad que no me gustaría que la iglesia pagara mis honorarios y yo puedo trabajar para ello. ¿A poco no? Y poder trabajar y poder seguir sirviendo al Señor. Y disputaba en la sinagoga todos los sábados. ¿Qué día? Ahí por los que tienen duda, ¿verdad? El domingo. Todos los sábados. Y persuadía a judíos. ¿Y a quién? Y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo, vean, otros siervos, porque empiezan a aparecer los colaboradores. Todos los colaboradores que aparecen en la palabra de Dios es con el único motivo y con el único sentido de poner a Cristo en lo más alto. Y aparece en este momento Silas y aparece Timoteo, vinieron de Macedonia. Pablo estaba constreñido por la palabra, testificando a los judíos que Jesús era ¿quién? El Cristo, el Mesías, el que venía a salvarnos de la muerte, del pecado. Muchos van a oponerse para que hagas la voluntad de Dios. Muchas personas. Al apóstol Pablo también vino gente que no quería que él estableciera el reino en ese lugar y que predicara. Y yo sé que estamos viviendo algo similar también. Hemos levantado algunos grupos y ha sido una bendición súper tremenda. Está de más por decir que hoy la gente nueva, cuando yo la veo entrar por esa puerta, es cuando verdaderamente digo, vale la pena lo que estamos haciendo por Cristo Jesús. Gente trabajando desde el anonimato, ¿verdad? Porque a veces nada más vemos al pastor y de repente, pues el pastor da los avisos, pues el pastor, pero hay un gran equipo de colaboradores en esta casa que nos ayudan para que esto sea posible. Me encanta ver al hermano Aarón. ¿Cuántos conocen al hermano Aarón? ¿Sí? ¿Algunos no lo conocen? Pues se los voy a presentar porque nunca va a hablarles, ¿ok? Es difícil, ustedes se tienen que acercar a él a saludarlo. No porque sea grosero, sino porque los ratones le comieron la lengua. Entonces se le dificulta hablar, pero me encanta verlo trabajar en la iglesia. Me encanta ver a los sugieres. Cuando yo veo a Carla y cuando yo veo a Abigail en la puerta dándoles una sonrisa e intentándolos acomodar, yo digo, wow, qué hermoso es saber que tenemos jóvenes que quieren servir para el reino. Porque no solamente, hoy ya no está Pablo, ya no está Apolos, ya no está Silas, pero está Nancy. ¿Estás tú, hija? Está Iván, está Eric, y necesitamos más jóvenes como Apolos, matrimonios como Aquila y Priscila. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren servir? Porque dice la palabra de Dios, es mejor dar que recibir. Y también acerca del servicio, vamos a seguir leyendo. Quiero que vayamos al versículo 18. Con calma tú puedes leer este capítulo y te va a encantar. Versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún allí muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó
a Siria. Y con él, ¿quién? Priscila y Aquila, habiéndose trasquilado la cabeza en Secreas, porque tenían ¿qué? Voto. Habían ofrecido un voto al Señor. Y dijeron, pues vámonos pelones. En ese tiempo era algo hermoso. Y no vayan a venir el miércoles todos pelones, ¿verdad? Ya me imaginé a todas las mujeres, sí, en el nombre de Cristo. El primer viaje misionero, ¿de quién? De Priscila y Aquila. No eran algunos que solamente querían estar dentro del templo. Ellos eran un matrimonio que tenían un fuego en su corazón, que no podía quedarse en una silla, que no podía quedarse en su casa, sino que ellos daban testimonio de quién era Cristo Jesús. Y entonces el apóstol Pablo dice, voy a Siria, pues vamos contigo. El primer viaje misionero. Se enlistan ellos y llegan a Éfeso y los dejó allí. Y él, entrando en la sinagoga, disputaba ¿con quién? Con los judíos, porque ¿saben cómo eran los judíos? Bien tremendos. Solo nosotros somos los que merecemos la libertad. Solo nosotros somos el pueblo escogido en Dios. Y el apóstol Pablo les decía, el velo se rompió y ahora tenemos acceso al Padre. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas los que le recibieron, ¿dónde están los que le recibieron? Les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que aquí estamos los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y como hijos de Dios debemos de levantarnos como Priscila y Aquila. Debemos de levantarnos para que Cristo sea manifestado a más personas. Esto nunca se ha tratado de llenar este lugar. Qué triste sería para nosotros tener el enfoque en nuestro corazón de que el evangelio es llenar lugares. Y en eso se ha quedado últimamente en muchas iglesias. Es mejor llenar, llenen, que esté lleno, que estamos en victoria, que vean que somos prósperos, que nosotros hacemos bien las cosas. Hoy queremos cosas portentosas e increíbles, que sucedan cosas tremendas, sobrenaturales. Pero qué hermoso es ver el Señor saca a alguien de una adicción. Eso es más poderoso, algo que transforma vidas. Y hoy quiero felicitarte, Gracia y Verdad, porque en vez de elegir eso, y en vez de elegir la prosperidad, y en vez de estar en otro lado, has decidido transformar, cambiar vidas como Dios nos ha transformado a nosotros. ¿De dónde nos ha sacado? Si ustedes miraran al pastor unos años atrás, bueno, qué tremendo, ¿verdad? Imagínenselo, o sea, así de guapo, pero con el cabello largo. Y tocando en el mundo y haciendo cosas que no tenía que hacer, pero Jesús tuvo misericordia, tuvo gracia para conmigo. Porque no es para el que corre ni para el que quiere, sino para el que Dios tiene que misericordia. Dios te ha elegido desde antes de la fundación del mundo para que tú seas salvo, para que tú seas feliz, para que tú puedas tener una vida en abundancia, porque nosotros pensamos que hemos venido al mundo ¿a qué? A sufrir. ¿Cómo estás? Cuando preguntamos, ¿cierto? No les he dicho mucho ese ejemplo. ¿Cómo estás? Bien, hermano. Bien contento aquí con mi esposa. Mírela cómo está. ¿Cómo te va? Bien, hermano. Una cara de aflicción que hasta me afligen a mí. Pero Dios nos dio una vida para que la disfrutemos, para que sonrías, para que disfrutes a tus hijos, para que disfrutes a tu esposa, para que disfrutes a tu esposo. Pero el enemigo intenta mentirnos todo el tiempo, diciéndonos, ustedes no son dignos, diciéndonos, tú no lo mereces, diciéndonos el Señor, tú eres un pecador, ¿cómo es posible? Y el Señor está diciendo, no importa que sean indignos, no importa que sean pecadores, bienvenidos a la casa de Dios. Qué hermoso es la gracia y la misericordia de Dios. Y vean lo que dice. Vamos a seguir leyendo ahí el versículo 19. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y él entrando en la sinagoga disputó con los judíos. Priscila y Aquila estuvieron con el apóstol Pablo, entendiendo cuál era el tiempo correcto. ¿Cuántos de nosotros a veces nos desesperamos porque Dios no nos usa como nosotros creemos que tenemos que ser usados? Y a veces hay un poco de desesperación.
La siguiente serie, en la siguiente serie voy a hablar un poquito acerca de cómo uses tus dones y descubras tus talentos. ¿Cuántos sienten que no tienen dones ni talentos? Dice, yo nada más tengo el don de echar a perder todo. Y yo tengo el talento de tropezarme en la vida todos los días. Pero ¿qué crees? Que Dios tiene dones y talentos en ti, que te ha dado. Y que solamente falta que tú descubras cuál es tu don, cuál es tu talento, comiences a levantarte y hagas cosas grandes para el Señor. De eso se trata. Vean, vamos a seguir leyendo, vamos a saltarnos algunos versículos. Versículo 24, por favor. Vean lo hermoso de obedecer, de esperar el tiempo correcto. Llegó entonces a Efeso un judío llamado ¿qué? Apolos, ya salió Apolos. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural ¿de dónde? De Alejandría, varón elocuente y poderoso ¿en qué? En las Escrituras. Qué hermoso que la palabra de Dios en este texto bíblico, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, se refiere así de Apolos. Un hombre, un varón poderoso, elocuente en la palabra del Señor. Este era instruido en el camino del Señor. Apolos era alguien que no solamente pensaba que hablaba de algo, que suponía de las cosas, sino que se metía y profundizaba en la palabra para entender el corazón de Dios. Este era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu. Hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son ¿de quién? Del Señor, enseñando solamente el bautismo ¿de quién? De Juan. Y algo hermoso está sucediendo aquí. Algo muy, muy hermoso está sucediendo en estos momentos. Porque yo veo que se están levantando hombres como Apolos aquí, hermanos. ¿Cuántos pueden sentir ese llamado de Dios? ¿Qué pasó? ¿Cuántos? Excelente. O nosotros somos de los que decimos como Moisés, ay Señor, es que tengo miedo. ¿Han conocido ese tipo de hombres y mujeres? Que es que vamos a casarnos, ay no, es que yo tengo miedo. Vamos a tener hijos, ay no duele, es que tengo miedo. ¿Sí han conocido ese tipo de personas? Que tienen miedo de todo. Tenemos miedo de tomar pasos de fe, tenemos miedo de hacer cosas diferentes. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Qué perderíamos si nosotros intentáramos hacer la voluntad de Dios? ¿Qué perderías? Nada, al contrario, ganarías si entendieras el propósito de Dios para tu vida. Ahora el Señor está llamando a esta generación para que sean jóvenes como Apolos. ¿Cuántos años creen que tenía Apolos? Ah, no, pastor, porque Apolos tenía 40 años, 50 años, bien jovenzote. No tenía esposa, la mía con la mía tengo, Señor, me tiene apresado. Amén, ¿cuántos dicen amén? Para que no duerman hoy en su cama. Hoy van a dormir en el suelo, hermanos, lo creo por fe. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Vamos a seguir leyendo versículo número 26. Tenemos que entender una cosa. Quiero decirles a los líderes y a toda la iglesia, lo que de gracia has recibido, de gracia lo tienes que dar. Lo que de gracia has recibido, de gracia lo tienes que dar. Priscila y Aquila entienden esto. Ahora, si nosotros vemos a Priscila y Aquila, dice la Escritura que ellos predicaban y pasaban al frente en la sinagoga. Dice la Escritura que ellos hicieron milagros extraordinarios en el nombre de Jesús. Pero sí había algo muy hermoso que ellos hacían.
Y es que eran un matrimonio. ¿Cuántos matrimonios se sienten identificados con ellos? Un matrimonio que tenía fe, un matrimonio que perseveraba en oración, un matrimonio que perseveraba en el evangelio, que habían conocido un poco de quién era Dios, y después el apóstol Pablo les enseña la gracia, les enseña la verdad en Cristo Jesús, y comienzan a vivir en otra atmósfera. Y les tengo una gran noticia: la gracia nos hace mansos y humildes. No mensos. Si usted es menso es por otra cosa. Mansos y humildes. La gracia nos hace humildes. Y si de repente te hace falta humildad en tu corazón, creo que hay que trabajar en ello. Y ver que estás posicionado, y que lo que tienes en las manos, y que el carro que tienes, y que el dinero que tienes, y que el negocio que tienes, y que el trabajo que tienes, no es porque seas muy bueno, sino porque Dios es fiel. Dios es fiel. O les tengo una pregunta: ¿o realmente nos merecemos lo que tenemos? O sea, que hoy pudieras decir: ay, si yo me lo merezco, pastor, mira cómo me porto, pésame en una balanza. Así dijo Job: pésame en una balanza, Señor, ¿por qué me has tocado mi carne? ¿Por qué estoy viviendo esta dificultad si yo no lo merezco? No lo merecemos, pero el Señor da abundantemente porque Él cumple todas sus promesas. 26. Y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, al cual, como oyeron, Priscila y Aquila le tomaron y le declararon más particularmente el camino ¿de quién? De Dios. Algo extraordinario que Priscila y Aquila hicieron es que no se levantaron en la iglesia y dijeron: ah, no entiende el reino de Dios. Míralo, ni sabe orar. Pura guasha, quién sabe qué tanto está diciendo. Mira, yo predicaría mejor. Yo, nada más porque el pastor no me da chance. Llevo 8 días en la iglesia, pero yo ya predicaré bien padrísimo. ¿Cómo exponía, mi amor, en la secundaria? Cálmate, si tú ni fuiste a la secundaria. Bueno, pero yo predicaría mejor. Yo tocaría mejor. ¿A poco no? Yo no sé tocar, pero yo tocaría mejor. Yo barrería mejor. Yo haría esto mejor. Priscila y Aquila no hicieron eso en público, sino que dejaron que Apolos predicara, y después lo tomaron y le dijeron: ven, queremos explicarte algo que tú todavía no has entendido. Porque dice la escritura que Apolos solamente predicaba del bautismo ¿de qué? De Juan. ¿El bautismo del qué? Del arrepentimiento y del perdón ¿de qué? De pecados. Apolos, pero estaba lleno de la presencia de Dios, era elocuente, comenzaba a predicar, comenzaba a declarar quién era Jesús. Pero entonces Priscila y Aquila, como ya habían sido discipulados por Pablo, como habían entendido que era ser paciente, sujetarse en el tiempo correcto, sin que los reflectores estuvieran sobre ellos, sin que su nombre estuviera publicado en Facebook, ¿verdad? Como el del pastor, sin que se hablara de él, se publicaran fotografías, ni videos, ni nada. Llamaron a Apolos y le dijeron: de esto se trata el reino, de esto se trata la gracia, de esto se trata la verdad. Y quiero que veamos del otro lado la humildad de ¿quién? De Apolos. Porque podemos acercarnos hoy a cada uno de ustedes y decir: hermano, mira, pastor, pero es que quiero hacer esto. Todavía no es tiempo. Siempre lo mismo. Ay, este pastor, yo no lo entiendo. Si yo fuera el pastor, ¿cuántos han dicho eso? A lo mejor ocultamente, ¿verdad? Si yo fuera el pastor, bajaría de peso, ¿verdad? Algunos están pensando. No bajo de peso porque tengo el púlpito integrado. O sea, esto es un púlpito, ¿a poco no, hermano Benjamín? El hermano Suriel ya lo trae bien grande también. Qué tremendo y qué hermosa es la palabra de Dios, porque dice la carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 12, la palabra es como una espada de doble ¿qué? ¿A cuántos les está entrando hasta el tuétano, hasta el hueso, que ahorita ya están? Porque a mí el Señor me confronta en las madrugadas. A lo mejor usted aquí no me ve llorando, pero yo lloro solo y pidiéndole perdón al Señor y diciéndole: Señor, perdóname, porque yo no soy digno del llamado que tú me hiciste. Señor, perdóname porque a veces he sido un soberbio.
tremendo soberbio, porque creo que siempre tengo la razón y le tengo que bajar 2 rayitas. Ayer tuve un tiempo extraordinario con el Ministerio de Alabanza, que les mandé unos memes. Ahí tenemos un grupo en WhatsApp y les mandé unos memes y les dije: córtenle las manos al pastor, que lo maten. Les hace falta ver más backs. Y de repente Rubén me hizo un meme increíble, hermano. No se los muestro nada más porque no lo quiero quemar. Puso mi cara y puso: les hace falta ver más backs, ¿no? Box. Pero tuve un tiempo donde entendí que no siempre yo tengo la razón y que tengo que aprender a ser prudente y que tengo que aprender a escuchar, porque yo no vine a ser servido, yo vine a servir. ¿Y cuántos necesitan entender eso también? No venimos a ser servidos, iglesia, venimos a servir. El amor en Cristo Jesús no se trata de cuánto lo declaro, porque ¿cuántos podemos decirle a su esposa? A ver, si tienen su esposa ahí, díganle: mi amor, te amo. Díganle, si la aman o no, o mejor voy a hacer un taller de matrimonios. De una vez, pasen enfrente todos. Si les hace falta, ¿verdad? Canijos. Díganle a su esposa que si está a un lado, su esposo si está a un lado, dile: te amo, mi amor. Díganselo. Bendito Señor, necesita tanta restauración la iglesia. ¿Qué se siente cuando te lo dicen fingidamente, iglesia? A ver, hermanas, ¿qué se siente cuando se los dicen fingidamente? Digo, que cada uno quede en su corazón, ¿verdad? A ver, esposas, díganles: te amo a su esposo. Dímelo, duermes en el suelo. Díganles, ¿ya se los dijeron? ¿No se los han dicho, Johnny? Hoy no duermen en la cama las mujeres, amén. Qué tremendas son, porque siempre nos mandan al suelo, pero hoy nosotros los vamos a mandar a la cocina. Porque les quiero decir algo: viene el Día del Padre. Amén. Eso. Porque nosotros, ¿cómo nos desvivimos por ustedes? Hermanos, ¿ustedes creen que es fácil dormir a su lado? No es fácil, pero por la gracia de Cristo Jesús podemos. Y les amamos y les damos un beso. Porque cuando se levantan, a veces está difícil, ¿verdad? Pero es el verdadero amor, porque el amor está hecho a base de decisiones. Decidimos amarlas tal y como son. Así que el Día del Padre no se olviden de nosotros, por favor. Y también de aquí un servidor espiritualmente con ustedes. Me gustan los perfumes, relojes y todo lo que ustedes quieran traer. No lo dicen enfrente de la iglesia: a este le falta. Mejor deciden hacerlo en privado, y podemos ver la humildad de Apolos, que puede escuchar a un matrimonio lleno del Espíritu Santo. Porque a veces nos hace falta humildad para escuchar que a veces no estamos haciendo bien las cosas, o que no es tiempo de trabajar en algunas cuestiones. ¿Me ayudas, Esaú, por favor? Hay algo hermoso que yo puedo ver: que muchos colaboradores del reino de Dios nunca buscaron la fama. ¿Cuántos recuerdan a Ananías? No estoy hablando de ese Ananías, voy a hablar de otro Ananías. Aquel que fue con el apóstol Pablo cuando estaba, ¿qué? Estaba mal, estaba ciego. El apóstol Pablo, después de tener un encuentro con Jesús, cae un poco en enfermedad, porque el apóstol Pablo, llamado Saulo, pensaba que hacía la voluntad ¿de quién? De Dios. Y muchos de nosotros podemos encontrarnos en ese lugar. Yo creo que lo que estoy haciendo es bueno y correcto delante de Dios. Pero Jesús llega a un encuentro con el apóstol y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque él perseguía a la iglesia y pensaba que hacía la voluntad de Dios. Y entonces es confrontado y cae en él una ceguera. Pero llega Ananías, y Ananías no creo que tuviera mucho gozo y alegría, porque los había perseguido. Y cuando se acerca con Pablo, lo levanta, lo llena del Espíritu de Dios, lo bautiza y lo posiciona, y mengua a él.
nunca se vio algo extraordinario con él. El único referente que necesita la iglesia es a Jesús. El único referente que necesita esta iglesia es a Cristo Jesús. No necesitamos a otro. Vean lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, vean lo que dice el apóstol Pablo, y algo que Ananías y Zafira entendían, Priscila y Aquila. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra, o sea, con elocuencia, sabiduría humana, o de sabiduría, o a anunciaros el testimonio ¿de quién? De Cristo. Porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo. ¿Y qué? Y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros ¿con qué? Con flaqueza y con mucho temor y con mucho temblor. Y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en el poder de Dios. Tu fe no debe de estar sembrada ni cimentada en la sabiduría de tu pastor, pero sí en Cristo Jesús. Sí, en Cristo Jesús. El apóstol Pablo llegó y dijo: no fui lo que dije, sino lo que dice la palabra de Jesús. Y yo sé que todos los que están en este lugar no vienen a ver a un hombre, ¿verdad? Amén. Venimos a ver a Cristo, aquel que murió por nosotros, pero que ya resucitó y está con el Padre. Y dice la Escritura que donde están reunidos 2 o 3, ahí estará. Así que está junto a ti, pero no te has dado cuenta. ¿Cómo puedo darme cuenta, pastor, de que Cristo Jesús está conmigo? Cuando volteas a ver a tu hermano de a un lado y comiences a ver el amor de Dios. En esto conocerán que soy discípulos y que me conocen, en que se amen los unos a los otros, porque Dios es amor. Jesús está aquí con nosotros. No solamente está con el que pasa aquí enfrente. Ponte de pie. Priscila y Aquila fueron forjados con fuego. Una persecución vino a ellos. Se sujetaron al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, como padre espiritual, comienza a impulsarlos, porque Pablo sabía que hacíamos más como colaboradores que solamente estando uno por separado. Así que yo los invito como iglesia que seamos colaboradores de Dios, que entendamos el propósito. Y ahora sí viene la pregunta del principio: iglesia, ¿de quiénes son? Iglesia, ¿de quiénes son? Cristo. Somos de Cristo. Quiero que leamos un texto bíblico todos juntos. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Todos juntos lo vamos a leer. 1, 2, 3. Cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. Di por mí. Amén. Dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El apóstol Pablo menguó y dijo: no soy yo. Y hoy yo quiero decirles en el nombre de Cristo Jesús: no me vean a mí como si yo hubiera dado la vida por ustedes o como si pertenecieran a mí. Ustedes pertenecen a Cristo Jesús. Así que si lo reconocen en este momento, denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús, porque lo que antes vivíamos en la carne, ahora lo vivimos en la fe del Hijo de Dios,
que se entregó por ti, por ti, por ti, por ti y por mí. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe. ¿Cuántos quisieran hoy decirle al Señor: quiero menguar para que crezcas tú? Quiero menguar yo. Ya no vivo yo. Ya no es Yesenia. Ya no es Nancy. Ya no eres tú, Jesús. Es Cristo en ti. Ya no es Eli, es Cristo en ti. Y se va a poner difícil, Eli. Y de repente tu propia familia va a llegar y te va a decir: desiste. Y te van a sacar lágrimas de los ojos y te van a lastimar, pero tú permaneces firme por aquel que dio la vida en la cruz por ti. Y se va a poner difícil, Edgar. El enemigo va a intentar poner pensamientos en ti de muerte, de que regreses atrás, pero ya no vives tú, mas ahora Cristo vive en ti. Se va a poner difícil con cada uno de ustedes. Y Darik, tal vez de repente vas a tener confusión. Tu hijo también vas a tener confusión y de repente vas a decir: no, es que esto es difícil. Dice el Señor Jesucristo: vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Mi yugo es ligero y mi carga es muy fácil. ¿Cuántos de aquí se sienten con su costal de 20 años y todavía lo traen cargando? ¿Cuántos tienen un costal de 15 años y dicen: después de la iglesia, mi amor, acuérdate de llevarnos nuestro costal? No vaya a ser que vayamos a ser felices en Cristo Jesús. Y ahí se lo llevan y ahí van peleando, ¿verdad? Como perros y gatos. Porque tenemos el don de lenguas, ¿a poco no? Que hay hermanas que tienen la lengua más larga que la falda, ¿verdad? Pero los hermanos también no se quedan atrás. ¿Qué lenguonones nos cargamos? Hablamos de todo menos de Cristo. Es más, hablas de tu esposa o hablas de tu esposo más que de Cristo para mal. Te encanta quemarlo por todos lados, que la vecina se entere, ¿verdad? ¿Por qué mejor no lo pones en los pies de Cristo? Y comenzamos a tener matrimonios como Aquila y Priscila. Hoy yo quiero decirles con todo mi corazón que estoy muy contento, porque hoy lo que yo pensaba que era imposible, para Cristo no es imposible. ¿Cree? Todo le es ¿qué? Posible. Y hoy que veo entrar a Rubén y a Miriam, yo los bendigo en el nombre de Jesús, porque van a hacer un matrimonio que van a hacer cosas grandes, van a sanar, van a estar bien, van a hacer cosas extraordinarias.